Hoy feliz sábado para todos. La verdad que tenemos que felicitar a nuestro equipo allí de audio porque están implementando un nuevo sistema de micrófonos y que la verdad que no ha fallado. Tenía mis temores de que fallara, así que no, felicitarlos. Y también aprovechar que estamos en vivo en la radio. Queremos contarles que como iglesia estamos lanzando 2 semanas del todo especiales. Una comienza el próximo miércoles. Estamos orando. Ayer comenzamos un ayuno en esta iglesia para orar por aquellas personas que vamos a invitar a estas semanas especiales. Y saben, lo más lindo que tiene estas semanas es que los disertantes, aquellos que van a predicar, son hombres, pastores, vinculados con nuestra radio. Es por eso que queremos invitar y aprovechar que está saliendo en radio esta invitación. Muchos escuchan el sábado a la mañana la escuela sabática comentada por el pastor Martínez. Yo he escuchado muchos comentarios, algunos amigos me dicen qué lindo que habla el pastor Martínez, yo lo quiero conocer, así que es una linda oportunidad para que lo conozcan. Pastor Martínez todos los sábados por la mañana tiene el comentario de la escuela sabática y es él el que nos va a acompañar a partir del próximo miércoles aquí en el Templo de Malvinas. Próximo miércoles a las 20 horas, el jueves a las 20 horas, el viernes a las 20 horas y terminará el sábado aquí con un culto también. Se denomina la Semana Joven esta, así que están invitados sobre todo los jóvenes, pero para todos. Todos lo conocen al pastor Martínez, así que extendemos esta invitación a todos los que lo escuchan cada sábado en la escuela sabática. Y también tenemos otra semana, todos conocen al pastor José Plesia, claro que sí, ¿no? Director del programa y muchos años dirigiendo el programa Una Luz en el Camino. Esta semana comienza con el pastor Plesia el día miércoles 3 de agosto a las 20 horas. Van a ser temas dirigidos para la comunidad, temas espirituales, y la verdad que tenemos que invitar a nuestros amigos, tenemos que invitar a nuestros seres queridos. Han hecho unas invitaciones muy lindas acá. Una Luz en el Camino. El pastor José Plesia va a estar miércoles al viernes 5 de agosto acá en Malvinas. Así que aquellos que nos escuchan en la radio, también los queremos invitar a que vengan a escuchar al pastor José Plesia en vivo y en directo. También terminará el sábado aquí a las 17 horas. Vamos a tener una reunión que van a estar invitadas seguramente todas las iglesias a tener una reunión todos juntos y terminar con la visita del pastor Plesia. Así que bueno, hermanos, está hecha la invitación para aquellos que nos escuchan en la radio. Queremos saludar a todos. Hay muchos hermanos nuestros que han estado enfermos. Quiero mandarle un especial saludo a Pelusa, que está pasando un momento difícil de salud. Ya se está recuperando. Y también mandarle un saludo a nuestro hermano Claudio Rebollo, que también está pasando un momento delicado de salud. Saludarlos aquí por la radio, desde la iglesia, y decirles que vamos a estar orando por ellos en este día. Hermanos, este tema de esta mañana, que vamos a compartir todos juntos, tiene que ver si alguna vez te hiciste la pregunta en tu vida, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Y ahora para dónde agarro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago cuando surge esta pregunta? ¿Y ahora para dónde agarro? Donde la circunstancia, donde la oscuridad es total, donde uno no sabe para dónde ir.
uno se puede preguntar más de una vez en la vida, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Creo que me acompañen en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios 6. Versículo 10. Miren, dice el versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Saben? Acá el apóstol Pablo nos está describiendo dos cosas. Hay algo que nos llama mucho la atención de este texto, que siempre me llamó la atención, que es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino es impresionante como dice, huestes espirituales de maldad. Son espíritus que no vemos, que luchan contra la vida del cristiano. Y también algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo nos dice, esa es tu lucha. No podés luchar con las armas convencionales, porque tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra, miren, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Entonces el apóstol Pablo nos alerta, tu lucha no es una lucha convencional, por eso no requiere de armas convencionales. Y te dice, por esto, 2 veces repite, vestíos de toda la armadura de Dios. Y al último, en el versículo 13, dice otra vez, tomad toda la armadura de Dios. Me tengo que vestir de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir y estar firme en el día malo. ¿Qué pasa si me pongo la mitad de la armadura? ¿Qué pasa si me pongo la parte de arriba nada más? Saben que este texto lo analiza el comentario bíblico y dice, el diablo va a encontrar la parte en donde vos no tengas la armadura. Y ahí va a ir. El diablo sabe muy bien dónde no tenés la armadura puesta. Ahora, en este versículo, siguiendo más adelante, habla de todas las armas. Y el versículo 18, si me quieren acompañar, miren lo que dice. Habla de todas las armas, y el 18 dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego de describir todas las armas, el apóstol en el versículo 18 ordena y dice, orad
en todo tiempo, con toda oración, súplica y perseverancia. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿La oración es un arma o no es un arma? ¿Qué les parece? ¿Será que es un arma? Saben que yo hasta preparar este tema pensé que la oración era un arma. Pero saben que estudiando bien el texto bíblico, se describen todas las armas y por último, el apóstol menciona la oración. ¿Y saben lo que es la oración? Es el espíritu de guerra que tenemos que tener para esta batalla. Yo me puedo poner todas las armas. Me puedo poner las cosas acá, la coraza. Ahora, si después, como dicen los chicos, me da quick ir a la guerra, ¿de qué me sirven todas las armas? Si después ante la primera arma que yo veo por ahí, como dicen los chicos, me da quickie. La oración es el espíritu de guerra que tengo que tener en todo tiempo, dice. El espíritu de guerra que Dios quiere infundir a cada cristiano. No es un arma más, es el espíritu que Dios quiere colocar en la vida del cristiano mientras está en la guerra. Por eso es tan importante lo que dice, en todo tiempo y perseverando. El espíritu de guerra, ¿el soldado lo pierde en algún momento? ¿Qué pasa cuando el espíritu de guerra un soldado lo pierde? Empieza a temer, se hace desertor, no sabe cómo usar las armas, le da miedo, no sabe qué hacer con su coraza. Por eso es tan importante la oración. Y a veces nos concentramos en todas las armas, pero no tenemos que perder de vista el espíritu de guerra que Dios quiere que tengamos. Y esta mañana quiero hablar de la oración. La oración en el tiempo del fin. ¿Será que la oración nuestra en el tiempo del fin tiene que ser distinta? Miren, yo quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro 4, 7. Vamos a leer dos textos bíblicos ahí en Pedro. Miren, 1 de Pedro 4, 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Nos está llamando la atención de que el fin está cerca. Y nos da un consejo. Sed, pues, sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrio y qué significa velar en oración? Saben que yo lo busqué un poquito esto y es ejercer una estricta disciplina en los momentos de oración. Te hago una pregunta a vos y me la hago a mí mismo también esta mañana, allí que nos estás escuchando por la radio también. ¿Tienes momentos de oración en tu vida donde son estrictos momentos de oración? Donde es entrar en la cámara secreta con Dios y dedicar tiempo de calidad para hablar con Dios. Y que esos momentos no sean interrumpidos, no sean momentos que cuando puedo oro, sino que haya una estricta disciplina de oración en nuestras vidas, de decir, tengo que ser sobrio y velar en oración porque el tiempo está cerca. Porque este es el llamado de Pedro. El fin del tiempo está cerca. Sed sobrios y velad en oración. ¿Será que a veces me pongo todas las armas de la guerra, pero me falta ese espíritu de guerra? Que cuando ante
al primer lanzazo, como dice, yo ya me voy corriendo. Y dice Primera de Pedro 5:8. Otra vez. Sed sobrios y velad. ¿Porque qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Saben que me encantó la lección de escuela sabática que describía qué significa un león rugiente. Un león rugiente está con hambre y buscando su presa, con mucha hambre. Y yo no me imagino, le hablo a los niños por ahí, imagínense cruzarse con un león con hambre. Y este león anda buscando a quien devorar. Y te aseguro que cuando nos falta el espíritu de guerra, el diablo gana todas las batallas. Todas. Cuando no tenemos el verdadero espíritu de guerra. Porque a veces podemos tener mucho conocimiento. Podemos tener tantas cosas que nos habla la armadura, pero nos puede estar faltando el espíritu de guerra. La oración del tiempo del fin. Lucas capítulo 21. ¿Cómo tiene que ser la oración del tiempo del fin? Lucas capítulo 21. Versículo 36. Hay muchas cosas para hablar de la oración, pero esta mañana me gustaría que, si cada uno de nosotros salimos esta mañana con el pensamiento de que tengo que dedicar más tiempo a la oración y tengo que ser más perseverante en la oración, el objetivo de este mensaje está cumplido. Tengo que dedicar más tiempo de calidad a la oración y tengo que ser perseverante en la oración, porque la Biblia habla de la perseverancia en la oración. Miren Lucas 21:36. Velad pues, otra vez, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes van a poder estar en pie cuando Cristo vuelva? ¿Quiénes van a poder? Aquellos que dedicaron tiempo a la oración. Porque dice, velad orando en todo tiempo. ¿Y qué significa velar? Una estricta disciplina de oración. ¿Y qué significa disciplina? Siempre el diablo va a buscar algo para interrumpir tus momentos de consagración con Dios. Siempre. Siempre hay algo mejor para hacer. Siempre hay una excusa para que nuestro culto se acorte, ¿no? Pero velar significa estricta disciplina de momentos de oración. Pero a mí me cuesta, Pablo, orar. ¿Cómo se hace para orar media hora? Miren, yo tuve una maestra de lengua en segundo año, que a mí no me gustaba leer, y ella una vez entró a la clase y dijo lo siguiente: de ahora en adelante, en mi hora de lengua, van a traerse un libro que a ustedes les guste, y en silencio, cada uno con su libro, va a estar 30 minutos con el libro abierto. Y yo por dentro decía, esto va a ser imposible, insoportable, imposible. Pero bueno, esa media hora, ¿qué iba a hacer? Fui y me compré un libro de los adolescentes de ciencia ficción. Así que cada día empecé con el capítulo 1, la hoja 1, y era media hora de lectura. Así que empecé a leer. Al principio no me gustaba,
Y después me empecé a enganchar con la historia del libro, y pasó todo un año. Y la profesora todo un año eran 2 veces por semana, la primera media hora era lectura. Adivinen qué pasó a fin de año. Habíamos leído todos, 5 libros cada uno. Y lo más importante, que algún día me quiero encontrar con esta profesora, lo más importante que ella hizo fue crear el gusto por la lectura en mi vida y en la vida de mis compañeros. Fue crear ese gusto. Pero ¿cómo lo logró? Al principio no me gustaba. Al principio, ahora a mí lo que me pasa en mi casa, mi esposa sabe, es como que necesito tener un momento de lectura, porque es como un hábito que se ha generado de la lectura. ¿Por qué? Primero fue por obligación. Y fue con un tiempo. Fue con disciplina. A veces tenemos que tener esta disciplina de decir, Señor, hoy te voy a dedicar 30 minutos de mi reloj para estar a solas contigo. Pero pasaron 10 minutos, no sé qué decirle a Dios. Seguí de rodillas. Seguí hablando con Él. Después el tiempo no te va a alcanzar. Y vas a querer pasar horas con Jesús. Porque se va a crear un hábito en tu vida, y cuando no ores te va a pasar como la lectura, que uno necesita estar tiempo con Dios. Pero a veces hay que ejercer disciplina, y así se comienza con todas las cosas de la vida, con disciplina, hasta que después se transforma en un hábito. La oración del tiempo del fin, le voy a pedir a Lucas que me ayude con un PowerPoint. Miren lo que dice ahí. El conflicto de los siglos. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, y escuchen bien esto, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Lo que tú no le pidas a Dios, Dios no te lo va a dar. No te lo va a dar. Porque más de una vez yo escucho, pero si Dios sabe lo que me hace falta, si Dios sabe lo que necesito. Pero es el plan de Dios de darnos lo que pedimos en oración. Si no lo pedimos, Él no lo va a hacer. No lo va a hacer. No pensemos que Dios lee nuestros pensamientos. A veces tenemos una vida cristiana como que Dios sabe lo que necesito. Dios sabe lo que me hace falta. Es el plan de Dios que si yo no lo verbalizo, en oración, en la cámara secreta, Él no va a responder. ¿Cuántas cosas quieres pedirle a Dios en tu vida? Tienes que verbalizarla. Y no cualquier oración. Miren lo que dice la segunda transparencia. Miren, hay un plan de Satanás que él nos hace pensar cuando salimos a este mundo que los milagros no existen. Entonces nosotros nos dejamos invadir por la filosofía del mundo y decimos, los milagros no existen. Y es lo que el diablo quiere hacer. Miren lo que dice acá. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria, dice el conflicto de los siglos. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Cuando uno ora, ocurren milagros. Seguro que tú tienes tu milagro por ahí. Muchos de nosotros hemos puesto a prueba a Dios. Pero cuando uno ora ocurren milagros y ocurren cosas que con tu capacidad humana nunca hubieras podido lograr. Nunca. ¿Quieres que les cuente un milagro que ocurrió hace poquito?
Estamos bregando por el terreno acá de la escuela secundaria, estamos avanzados con eso, pero hace un tiempo atrás, estamos hablando del verano pasado, realmente necesitaba tener una entrevista con el ministro de Educación del gobierno de la provincia de Neuquén. Era como la última carta, era lo necesario para avanzar con el terreno del secundario. Y realmente lo necesitábamos. Estaban agotadas todas las opciones, estaban agotados todos los contactos y habían cambiado el ministro de Educación, era un ministro de Educación nuevo, había que reflotar todo lo del secundario y sí o sí necesitábamos una audiencia con el ministro de Educación del gobierno de la provincia de Neuquén. Y saben, hermanos, que se hacía el panorama oscuro y se hacía negro, porque parecía que todo estaba perdido, todo. Y a veces Dios permite eso, que tú veas que todo está perdido, que solo su intervención divina puede mostrarte la salida. Y todo estaba perdido. Ya no teníamos influencia, no teníamos contacto, no sabíamos cómo llegar. Para la asociación era imposible. Así que le dije, Señor, de rodillas, Señor, tú puedes hacer posible que yo tenga una entrevista con ese hombre. Tú puedes hacerlo posible. Y lo puse en oración. Señor, tú puedes hacer posible que este ministro de Educación que se llama Giancafillo, no sé si está bien dicho el nombre, Osvaldo Giancafillo, tú puedes hacer, Señor, que sea posible que tu iglesia tenga una audiencia con este ministro de Educación. Y saben que nos fuimos a San Martín de los Andes con la familia y cada mañana oraba por esto. Señor, haz posible que tenga una reunión con este ministro. Ayúdame a encontrarlo, ayúdame a lograr algo. Fue así que estábamos una mañana allí, en esos lugares de San Martín de los Andes, donde se meten los autos, esas calles de tierra que te llevan a una cascada, en el medio de la nada. En el medio de la nada. Estábamos entrando por un camino de ripio. De repente a mí se me ocurre, había un hombre con una camioneta de una casilla rodante gigante. A mí me encanta hablar con los acampantes, así que le miraba la casilla rodante y le decía a Alicia, mirá qué linda la casilla rodante. Y nos pusimos a mirar allí y yo bajé la ventana, el vidrio era polarizado de esa camioneta. Y un hombre bajó la ventanilla, en el medio de la nada. Un hombre bajó la ventanilla y yo lo miro. Y como he visto muchas publicidades del ministro Osvaldo, por muchos lugares, yo dije, Alicia, es el ministro de Educación de la provincia de Neuquén. No lo podía creer. Me empezó a latir el corazón. Estacionamos nuestro vehículo, yo bajé corriendo. ¿Y saben con qué empecé? Qué linda tu casilla rodante, qué buena que está. ¿A dónde vas a ir con la casilla rodante? Y nos pusimos a hablar, que no, me la prestaron, me voy a ir a acampar con mis hijos, acá. ¿Vos te acordás? Pablo, tomá mi teléfono. Cuando lleguemos nos reunimos, yo te llamo a mi oficina, vamos a charlar, vamos a tener una reunión, sí, por esto que me estás contando. Al lunes me llamó la secretaria de Osvaldo Giancafillo. Señor Pablo Remesano, lo espera Osvaldo tal día, tal lugar, a usted. Fui y le dije a la asociación que nos esperaba el ministro de Educación. ¿Saben para quién estaba hecha la audiencia? No era para la iglesia adventista, no era para la asociación. Miren lo que es Dios. Señor Pablo Remesano, llamaron.
y pudimos pasar con toda la asociación, con toda la iglesia, a verlo al ministro de Educación. Dígame si eso no es un milagro. Y ahí se abrieron las puertas nuevamente porque todo pareció oscuro. Y luego de eso, se abrieron las puertas. Y todo comenzó a andar nuevamente para nuestro tan anhelado secundario. Dios hace cosas por medio de la oración que nosotros no podemos hacer. Y de las maneras menos esperadas. Y Dios obra milagros. Porque en el medio de la nada, yo me encontré al ministro de Educación del gobierno de la provincia de Neuquén, y que después con todo gusto me dio su celular, tengo el celular de él, y con todo gusto nos recibió en su despacho. Díganme si eso no es un milagro. Ahora le hago una pregunta, yendo a esa cita. Si yo no le hubiera pedido a Dios eso, ¿Él me lo hubiera dado? Él no me lo hubiera dado. Porque es el plan de Dios, darnos en función de lo que pedimos. Miren lo que dice la otra cita. Voy a pedir a Lucas que me ayude. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá ¿contra quién? Contra Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora te hago una pregunta. ¿Ustedes les parece que Satanás quiere que acá en Neuquén se haga un secundario? Él no va a poner todas las trabas para que no se haga. Porque ¿saben lo que significa una escuela secundaria, una escuela primaria? Significa que la Biblia, la luz, se abre a todos. Se abre a los hijos, se abre a los chicos, se abre a los niños. Se abre la Biblia, la palabra de Dios se abre a los adolescentes. Se abre la Biblia, se educa con la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que Satanás quiere que acá en Neuquén haya un secundario? Pero es con la oración. Es con la oración. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. ¿Qué insinúa Satanás? La oración no es importante. Y tengamos cuidado, hermano, porque entre nosotros a veces también pensamos que la oración no es importante. La palabra de Dios es un arma, es importante. Ahora, si te falta el espíritu de guerra, por más conocimiento que tengas, si no tenés el espíritu de guerra, él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de ¿quién? El nombre de Jesús. Nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica, ¿qué ocurre? Se alarma. Una vez escuché que cuando uno se arrodilla a orar, el diablo no puede estar presente en ese lugar. Y cuando invoca el nombre de Jesús, el diablo no puede estar en ese lugar. Dice, cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo a quién? A su propósito. Porque el diablo sabe que en la oración hay poder. Pero nos vende que la oración no es tan necesaria en la vida cristiana, como que velad y orad y sed sobrios en la oración a medida que el tiempo del fin se acerca. Necesitamos orar más, pasar más tiempo en oración, perseverar en la oración. Y dice, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más éxito, dice.
Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Habla acerca de una parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es una parábola que habla específicamente de la oración. Y encima lo más raro de todo es que en esta parábola, en el versículo 1, Jesús te explica y no te deja a la deriva de cómo se entiende esta parábola. Te explica y te dice, esta parábola tiene que ver con esto. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no darse por vencido. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera orado una sola vez por encontrarme con el ministro de Educación? ¿Me lo hubiera encontrado? No sabemos, ¿no? Pero fue todos los días. Y a veces Dios no responde en la primera vez. Nos pide que sigamos insistiendo, que sigamos orando. Porque acá habla la parábola de la necesidad de no desmayar, de no darse por vencido, de no claudicar. Y habla de la viuda, ¿no? ¿Cuántas veces fue? Y dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿no? El versículo 4. El versículo 5, perdón, no quiero leerlo todo por el tiempo que se nos va. Sin embargo, dice que la viuda fue un montón de veces y este juez injusto no la escuchaba. Y el versículo 5 dice, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el versículo 6 dijo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si un juez injusto, si un juez que no amaba a Dios, dice que no conocía la ley de Dios, dice que por su importunidad, por su perseverancia, dice que le concedió justicia. ¿Cómo no nos va a escuchar Dios a nosotros cuando perseveremos en la oración? Quiero compartir con ustedes otra filmina. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Dios va a hacer en nuestras vidas todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. ¿Alguna vez te pasó que oraste así nomás? Cansado, sin ganas. A todos nos ha ocurrido. Pero lamentablemente ese no es el plan de Dios. Una vez Alicia me dijo algo y me llamó la atención y me hizo reflexionar mucho en mi vida espiritual. Me dijo lo siguiente un día mi esposa. ¿Por qué tu empresa le va tan bien? ¿Por qué tu trabajo te va tan bien? Y la verdad que le tuve que decir, porque estoy todo el día ahí, le dedico mucho tiempo, le dedico mis máximas energías, mi mayor atención, todas las luces. ¿Y por qué no haces eso también con las cosas de Dios? Y me dejó pensando. Mi vida espiritual cambiaría mucho si también le dedicara mis máximas energías, mi mayor interés, mi tiempo. Y dije, es verdad. ¿Por qué dejamos para lo último oraciones lánguidas y sin entusiasmo? ¿Por qué a veces a nuestro trabajo le ponemos todo el entusiasmo
Y cuando tenemos que hablar con Dios, bueno, lo último que nos queda, en el último momento del día, en la peor hora. O necesitamos insistir en nuestras peticiones, pedir con fe, esperar con fe, recibir con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Y nos dice el N.G. de White, seamos fervientes en la oración. Quiero pasar a la próxima transparencia. Miren lo que dice. Le voy a pedir a Lucas que me ayude ahí. En la oración de fe hay una ciencia, ¿cómo se llama? Hay una ciencia divina que no todos entienden. La ciencia te quiere decir que la oración no es posible. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Dedica tiempo a la oración. Tiempo de calidad. Tiempo de disciplina. Tiempo donde tú separes momentos para hablar con Dios. Y mire lo que dice la otra transparencia. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 18. Hay una historia en Reyes que es maravillosa. Primera de Reyes, capítulo 18. Es maravillosa. ¿Saben quiénes son los Elías del tiempo del fin, de este tiempo de la historia? ¿Saben quiénes son los Elías del tiempo del fin? Nosotros. Debemos preparar nuestro espíritu para tener el mismo espíritu que Elías. Y miren lo que hizo Elías. Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Por 3 años había habido sequía en Israel. Y Elías le dijo a Acab: anda a comer. Yo ya estoy escuchando el ruido de la lluvia en mi corazón. Y el versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías, ¿qué hizo? Subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. ¿Cómo hizo Elías? ¿Se lo imaginan Elías ahí en el monte Carmelo? Dice que se arrodilló y puso su cabeza entre las rodillas en espíritu de humildad. Por más que sabía que iba a llover, se fue a comer y a beber con Acab. ¿Qué hizo Elías? Se fue a orar. Luego dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Me imagino el criado ahí, fue y subió, miró el mar. Y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. ¿Qué hizo Elías? ¿Se fue? Dijo, bueno, no va a llover. Me voy a comer con Acab. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces oró Elías para que llueva? 7 veces. Elías era un varón de Dios, un hombre de Dios. Y él tuvo que orar 7 veces para que llueva. Pero ¿y cómo? ¿La oración de Elías Dios no la responde por la primera vez? No. Es el plan de Dios que insistamos con la oración.
que insistamos, que insistamos. Y dice el espíritu de profecía que tenemos que tener el espíritu de oración de Elías. Dice ahí, cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Versículo 44. A la séptima vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Y saben qué le dijo Elías? Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida, porque no vas a poder escapar de la cantidad de agua que va a caer. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo un gran aguacero, y subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Y el versículo 46 dice: pero la mano de Jehová estaba sobre Elías. Como familia estamos entendiendo lo que significa orar con perseverancia. Y les aseguro que es el camino que Dios quiere. Que perseveremos en la oración, aunque a veces la respuesta no venga inmediatamente. Pero es el camino de Dios la perseverancia. La perseverancia. Y el diablo muchas veces nos va a decir: Dios no te va a responder. Deja de orar. Deja. Eso es un milagro, eso no va a ocurrir. La ciencia lo explica por otro lado. Estás orando por algo que a vos solo se te ocurre. Ese es el pensamiento del enemigo. Pero nosotros tenemos que tener la fe de Elías, el espíritu de Elías, que por 3 años no llovió y nadie pensaba que iba a llover. Y de la nada, él oró 7 veces, de la nada, y una pequeña nube, plup, subió del mar, y esa nube se empezó a acercar a la tierra. Era el aguacero por la oración de fe de Elías. Mi querido hermano, quiero que esta mañana nos podamos ir con la convicción y con la decisión en nuestras vidas de que tenemos que pasar más tiempo en oración, de que tenemos que dedicar más tiempo de oración, de calidad. Pero Pablo, no sé cómo es el tema de la oración. Ponete un reloj y empezá por 30 minutos. 30 minutos de calidad. Y vas a ver que al día 10, al día 12, al día 15, media hora te va a quedar poco. Y vas a decir: qué gana, Señor, de seguir hablando con vos. Que Dios nos bendiga, Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.